El tema se titula Líbrate de la segunda muerte. Aunque para muchos este es un tema que quizás ignore, pero es de suma importancia saber que en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos este tema sobre la segunda muerte. Hoy vamos a estar viendo a la luz de la Biblia qué significa esta segunda muerte y que por esa razón estamos aquí titulando este tema, Líbrate de la segunda muerte. Porque vamos a estar viendo lo serio que es este tema, pero a la vez, según la Biblia, vamos a estar analizando del por qué y cómo debemos librarnos de esto que se llama la segunda muerte en un libro que para muchos puede ser místico, pero gracias a Dios, el libro de Apocalipsis o Revelación contiene muchas enseñanzas que nos sirven de animación y de advertencia. Por eso es un libro que también es considerado en la palabra de Dios para enseñarlo, no para que esté ahí oculto, sino para que sea enseñado. Por lo tanto, vamos a estar viendo Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 y 11. Voy a dar lectura en una versión que se llama La Palabra de Dios para Todos. Me gusta cómo vierte el texto, esta traducción, esta versión, y dice la palabra: no te asustes por los sufrimientos que vienen. Escucha, el diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Van a sufrir durante 10 días, pero sigue firme en tu fe, incluso si tienes que morir. Si no renuncias a tu fe, yo te premiaré con la vida eterna. Y dice el versículo 11. Oigan bien lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. El que salga victorioso será librado de la segunda muerte. Aquí es donde encontramos esas palabras que hoy estamos usando como título para este tema. Estamos viendo que en el versículo 11 dice claramente que el que salga victorioso, el que salga vencedor, será librado de la segunda muerte. Aquí está la clave: será librado de la segunda muerte. Entonces, esto significa que podemos librarnos de la segunda muerte. Pero para entender qué es lo que este significa, vamos a ir en partes explicando. Vamos a ir meditando algunos puntos antes de llegar a saber qué es lo que significa la segunda muerte y del por qué la Biblia dice que el que salga victorioso será librado de ella. Pero antes de eso, quiero explicar un poco el contexto de estos versículos. Por qué en el verso 10 dice que algunos iban a padecer, a sufrir, inclusive la cárcel o hasta morir. Bueno, déjeme explicarle el contexto que tenemos aquí. Es que este mensaje del cual estamos leyendo en Apocalipsis fue dirigido a una iglesia que estaba ubicada en Esmirna, en Asia. Y esta iglesia que estaba en Esmirna, así se llamaba el lugar, estaba pasando por momentos no tan buenos. En otras palabras, los creyentes primitivos sufrieron mucho por causa de servir a Dios, porque había persecución en contra de los creyentes. Entonces, como había tanta persecución y todo este tipo de daños acerca de opositores de la palabra, es por eso que a través de este libro de Apocalipsis, también conocido como Revelación, el escritor, que fue el apóstol Juan,
Dios, a través del Espíritu Santo, le dice a Juan que notifique esta información a la iglesia en Esmirna, diciéndoles que vale la pena sufrir, que vale la pena padecer, inclusive morir por la causa de Cristo, por la causa de su palabra. Y es ahí donde dice el versículo 11, el que salga victorioso, el que logre vencer a pesar de la adversidad, a pesar de los sufrimientos, a pesar de todo lo que venga, por la causa de Cristo obviamente, es ahí donde dice será librado de la segunda muerte. ¿Pero qué es la segunda muerte? Es aquí donde vamos a estar estudiando, meditando, escudriñando las escrituras para entender este tema. En primer lugar, es importante que entendamos qué es la primera muerte. Y la primera muerte se refiere a la muerte física, algo que todos conocemos a través de ver a seres queridos que han partido o que han muerto, amigos, familiares, conocidos. Entonces, la primera muerte no es algo extraño o que ignoremos nosotros. Pero es necesario que entendamos que hay una primera muerte conocida como la muerte física, pero también la Biblia habla de una segunda muerte. Por lo tanto, vamos a ir a las escrituras para hablar de la primera muerte en primer lugar. Génesis 3:19, Dios determinó esto desde el principio en la creación, en el Génesis, en el principio. Dice que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ya está determinado, ya está establecido esto. Por eso Hebreos 9:27 en el Nuevo Testamento dice, todos los seres humanos morirán una sola vez y después vendrá el juicio. Está establecido por Dios desde el principio que el hombre va a volver al polvo de donde fue tomado. Esto nos está hablando de la muerte física. Por lo tanto, de la muerte física nadie va a escapar por muy buen creyente que sea, aunque sea vencedor y victorioso en las cosas espirituales por la causa de Cristo. De la muerte física nos deba librar. Hagamos lo que hagamos, no nos vamos a librar de la muerte física, es decir, de la primera muerte. Pero la buena noticia que en este tema vamos a ofrecer es que de la segunda muerte sí podemos librarnos, sí podemos escapar. Y esta es una buena noticia porque la primera muerte, cuando uno está preparado espiritualmente, no es una pérdida, no es algo lamentable. El apóstol Pablo dijo que todo aquel que está en Cristo, el morir es ganancia. Por lo tanto, si estamos en Cristo, no se preocupe por la primera muerte, algo que no nos podemos librar. Preocúpese aquel que todavía o aquella que todavía no está en Cristo. Porque eso sí sería lamentable, morir sin Cristo. No es algo que sea recomendable. Sin embargo, no nos vamos a enfocar tanto en la muerte física, pero era necesario aclarar que la primera muerte se refiere a la física, de algo que nadie será librado. Pero de la segunda muerte, de esta sí podemos librarnos. De esa sí podemos librarnos. Así que por eso vamos a estar aquí prestando atención a este tema de suma importancia, sin antes definir qué es lo que significa la palabra muerte. Bueno, si hablamos de la muerte física, dice el diccionario bíblico del señor Bain que viene de una palabra griega, lo que conocemos como muerte, y que se usa en las escrituras para hablar de la separación del alma, o sea, la parte espiritual del hombre.
la separación del alma del cuerpo, que es la parte material, dejando el primero de funcionar y volviendo al polvo. O sea, el primero deja de funcionar y la otra parte vuelve al polvo. La muerte se considera, como su significado aquí en el diccionario lo está mencionando, se considera la separación entre el alma y el cuerpo. A eso se le llama muerte bíblicamente. Lamentablemente, hoy en día la palabra muerte ha sido malinterpretada. Hay quienes creen que la muerte es como una aniquilación, que una persona deja de existir absolutamente, ya no tiene conciencia. Y es verdad que la parte material ya no se queda en el polvo, pero la parte espiritual, esa queda consciente. También, tristemente, hay quienes están usando la palabra muerte para atribuirlo a ciertas creencias, pero no saben muchas veces lo que dicen, porque el significado de la palabra muerte es separación. Si hablamos de la muerte física, es la separación entre el alma y el cuerpo. Una vez que el alma sale del cuerpo, a eso se le llama muerte. Es decir, a eso se le llama separación. Separación. Eso dice el diccionario. Ahora bien, viene el punto donde vamos a enfatizar en este tema acerca de librarnos de la segunda muerte, porque de eso sí nos podemos librar afortunadamente. ¿Qué es la segunda muerte? La segunda muerte, del cual habla Apocalipsis, que para muchos puede ser confuso, porque cuando leen la segunda muerte no tienen ni siquiera la mínima idea a qué se puede estar refiriendo. Pero afortunadamente tenemos este mismo libro de Apocalipsis, donde nos habla en muchas veces de figuras, símbolos, pero que tiene su significado, su aplicación acorde a la palabra de Dios, muchas veces en el mismo libro, o a veces tenemos que corroborar otros libros para poder interpretarlo eficaz y correctamente. Así que la segunda muerte, déjenme leerle Apocalipsis 20:14, donde se define y se dice de una forma clara qué es la segunda muerte, qué es lo que este significa. Así que quiero invitarlos, si tienen ustedes la Biblia a la mano o aquí en pantalla, pueden ustedes leer conmigo cómo dice Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Y qué es ese lago de fuego? ¿O con qué otro término se le conoce a ese lago de fuego? Dice la Biblia claramente, esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Y tiene sentido porque la palabra muerte significa separación. Entonces, el lago de fuego, el lago de fuego, que en otras palabras es el castigo eterno que merecerá el diablo y todos sus seguidores. Es el castigo eterno que la Biblia habla, el fuego eterno. A esto es lo que Apocalipsis le está llamando la segunda muerte, porque es ahí donde habrá una separación eterna. Sí, una separación eterna. No como la muerte física, separándose el alma con el cuerpo, sino aquí la separación eterna consiste en la separación entre Dios y el hombre. Toda persona que vaya al lago de fuego, que es la muerte segunda, está separado absolutamente y eternamente de Dios. Queda destituido de la gloria de Dios para siempre. Esta es la segunda muerte. Por eso es que la buena noticia que estamos ofreciendo hoy es que nos podemos librar de esta segunda muerte afortunadamente.
porque de la primera ustedes saben que no, pero de la segunda, que es el fuego, que es el castigo, que está preparado para el diablo y sus seguidores, de esta sí podemos librarnos. Por eso el título del tema es Líbrate de la segunda muerte. Y ahorita vamos a ver en un momento más cómo podemos librarnos de esta segunda muerte. Vamos a ir a otro texto de las Escrituras, que es Apocalipsis. Vamos a estar explicando lo de la segunda muerte en el mismo libro de Apocalipsis. Ahora el capítulo 21, versículo 8, dicen las Escrituras, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Una vez más se confirma que cuando Apocalipsis habla de la segunda muerte, se está refiriendo al lago que arde con fuego y azufre. Y ese lago que arde con fuego y azufre es nada más y nada menos que el castigo eterno. Así que la segunda muerte, estamos aquí entendiendo a la luz de la Biblia que se refiere al lago de fuego. Pero ¿quiénes estarán en ese lago de fuego? No solamente el diablo y sus ángeles, sus aliados, sino que también Apocalipsis 21:8 revela diciendo que los cobardes e incrédulos, muchos cobardes, sobre todo cuando se escribe Apocalipsis, por eso les explicaba en el principio el contexto de Apocalipsis capítulo 2, porque Apocalipsis se escribe alrededor de los años 90 al 100 de nuestra era por el apóstol Juan dentro del primer siglo, cuando los cristianos primitivos o los creyentes primitivos estaban precisamente sufriendo persecución. Y por ende, esa persecución causó que muchos creyentes negaran su fe por el miedo de morir físicamente. Es que imagínense ustedes que nos vinieran a amenazar de muerte si nosotros seguimos estudiando la Biblia y creyendo en el Señor, en Dios y adorando a Dios. Imagínense ustedes que nos amenazaran. Si estuviera prohibido a muerte lo que estamos haciendo aquí, no sé cuántos realmente estaríamos estudiando la palabra de Dios. Porque este es el punto. Este es el punto que por causa de la persecución que hubo, mucha gente tuvo miedo de seguir perseverando, manteniendo su fe. No pudieron salir victoriosos, vencedores, porque cuando venían los perseguidores, especialmente en ese tiempo, los romanos estuvieron oprimiendo. Y cuando venían los opresores, pues muchos creyentes negaron su fe por miedo. Es ahí donde, por esa razón, Apocalipsis dice, los cobardes van a estar en ese lago de fuego porque rechazaron a Cristo, negaron su fe. Ahora, ¿qué aplicación tiene esta palabra cobardes para nuestros tiempos? ¿No estamos viviendo los mismos tiempos del primer siglo, de los creyentes primitivos? Porque hoy, afortunadamente, nadie nos está amenazando, oprimiendo, persiguiendo. Nadie nos está diciendo que si nosotros nos acercamos a Dios nos van a quitar la vida física. Sin embargo, existe todavía ese miedo para muchos. No de la misma manera de los primeros creyentes, que pudo haber sido más fuerte que el nuestro. Pero qué triste es ver a personas hoy en día que cuando uno los invita a oír la palabra, a obedecer a Dios, tienen miedo. Y muchos lo han expresado diciendo, es que tengo miedo a fallar, es que tengo miedo a quedarle mal a Dios,
y esto es muy serio y yo no quiero fallar. Yo siempre le he dicho a las personas, si en verdad tiene miedo a fallar, pues ya está fallando con el hecho de no obedecer, con el hecho de rechazar, ya está fallando. Sin embargo, si usted va a quedar en esa condición de cobarde que no quiere obedecer a Dios por el miedo a fallar, otros tienen el miedo a perder amistades, porque muchas veces se puede perder amistades, se puede perder la familia a veces. Hay familia que se opone cuando usted quiere seguir a Dios, amistades y podemos perder también otras cosas y no es tan fácil seguir a Cristo. Jesús lo dijo en una ocasión, el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz, tiene que seguirme y tienen que estar dispuestos a sufrir por la causa. Y bueno, no estamos engañando de que es fácil seguir a Cristo. Sin embargo, vale la pena porque lo contrario a esto sería que si yo por cobarde no decido obedecer, seguir a Cristo, entonces ¿dónde estará mi fin? Bueno, la Biblia dice en el lago que arde con fuego. Ahí, y esa es la muerte segunda. Pero no solamente los cobardes, también los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los incrédulos son aquellas personas que definitivamente dicen, a mí ni me estén diciendo nada, yo no creo nada de eso. Yo no creo nada de Jesús ni nada de la Biblia, es más, ni creo en Dios. Hasta se atreven con mucho orgullo a decir, es más, ni creo en Dios. Son incrédulos, pero bueno, se respeta. Solo que, ¿cuál será su fin? Los abominables, todo tipo de abominación. Hay muchas abominaciones detestables a los ojos de Dios. Muchas cosas, incluyendo injusticias y malas acciones, malas prácticas que delante de los ojos de Dios no son bien vistas. Tenemos que evitarlas porque si seguimos haciendo cosas abominables que Dios detesta, que Dios no le agrada, vamos a terminar ahí en la segunda muerte, que es el lago de fuego. Los homicidas, ¿cuánta gente no se tienta el corazón para quitarle la vida a su prójimo? Y más en nuestros tiempos, porque esto no es novedad. Aún en el primer siglo, muchos cristianos murieron por la causa de Cristo, sin negar la fe. Inclusive la mayor parte de los apóstoles fueron muertos por causa de lo que hoy estamos nosotros pregonando o enseñando. No estamos ajenos a eso. Lamentablemente estamos en un mundo cada vez lleno de maldad, donde mucha gente, muchos hombres tienen la conciencia cauterizada, bien endurecida, que pierden la sensibilidad y matan a su prójimo, pero uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no hay justicia? Pero tarde o temprano llegará la justicia de Dios y ¿saben dónde van a terminar? En el lago que arde con fuego. Esta es la muerte segunda. Los fornicarios, todo tipo de fornicación, porque hay muchos tipos de fornicación, toda clase de inmoralidad sexual, toda clase de inmoralidad sexual que uno quiera practicar, esto nos va a llevar también al lago de fuego, a la muerte segunda. Los hechiceros, la hechicería, todo tiene que ver con la brujería, porque la brujería no está avalada, aprobada por Dios. Qué lamentable que todavía haya personas creyendo en estas mentiras de cómo el diablo está trabajando con un poder engañoso. ¿Cómo es posible que aún creyentes sigan pensando que posiblemente la enfermedad que tienen no es normal y que hay que ir? Que hay que viajar aquí dicen, aquí la frase es a Catemaco. Entonces, imagínense que todavía haya creyentes pensando en eso, en la hechicería y todo tipo de drogas que estos usan.
que todos estos usan para su trabajo. Los idólatras. Los idólatras y la idolatría no solamente tiene que ver con adorar dioses falsos, sino la idolatría en la Biblia también tiene que ver con adorar, como dijo Jesucristo en una ocasión, que muchas personas tienen al dinero como si fuera un dios y uno puede idolatrar eso. Por eso todo tipo de idolatría, no solamente algunas cosas que incluyen en la idolatría, todo tipo de idolatría. Pero nótese bien que también en esta lista donde se mencionó homicidas, que quizás para muchos de nosotros el pecado más grave de toda esta lista puede ser el de un homicida, pero Dios no está haciendo un pecado más grande que otro. Dios dice, esta es la lista que no es el todo, pero esta es una lista de que todas estas malas acciones los va a llevar al mismo lugar. Por lo tanto, dice en la parte final, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Es decir, que la mentira nos puede llevar al lago de fuego. No piense que solamente el homicida merece el fuego, es decir, la segunda muerte, ese castigo eterno. No crea que solo el homicida, también la mentira nos puede llevar. Así que dejemos ya de tantas excusas, pretextos de que muchas veces decimos, es que solamente es una mentirita pequeña o una mentira piadosa, justificada. Bueno, toda mentira, no hay mentira pequeña y grande. Toda clase de mentira va a ser condenable. Por lo tanto, no nos conviene practicar ninguno de estos pecados que están considerados aquí en Apocalipsis tan claramente diciendo que tales personas merecen, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por lo tanto, no necesitamos diccionario bíblico para saber cuál es la segunda muerte. La misma Biblia y el mismo libro, Apocalipsis, nos los ha revelado de la forma más clara qué significa la segunda muerte. Así que la segunda muerte, no lo olvide, es el lago de fuego, lo que viene siendo el castigo eterno, o en otras palabras, conocido también como el infierno. Esa es la segunda muerte. Y afortunadamente podemos librarnos, porque Dios quiere librarnos, pero no todos quieren ser librados. Por lo tanto, estamos enfatizando aquí que la decisión está en las manos de cada uno de nosotros. Por eso, líbrate de la segunda muerte, porque ahora está la decisión en tus manos, no en las manos de Dios. Él ya hizo su parte, falta la parte nuestra. Por supuesto que Dios no quiere que nadie perezca, pero el problema no está en Dios. El problema está en muchos de aquellos que aún siguen rechazando a Cristo, su palabra, y no tienen ni siquiera el mínimo interés espiritual como lo estamos haciendo aquí al estudiar la Biblia juntos. Qué triste que aún hay cobardes, como leímos en la lista, y eso que no hay persecución. Ahora imagínense que hubiera persecución en contra de los creyentes. ¿Cuántos realmente hubiera? Si hoy que tenemos tanta libertad de un culto público, de servir a Dios, de glorificar a Dios, de estudiar la Biblia, de tener estos medios que tenemos, imagínense cuántos quieren ahora con persecución y amenazas de muerte, realmente cuántos estarían interesados en servir a Dios. Sin embargo, la buena noticia, seguimos aquí mencionando que
podemos ser librados de la segunda muerte. La pregunta entonces es, ¿cómo puedo librarme de la segunda muerte? ¿Cómo? ¿Cómo puedo ser librado de la segunda muerte? ¿Cómo tú puedes librarte de esa segunda muerte? La respuesta lo estaremos viendo en el mismo libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Apocalipsis 26. Las escrituras nos dicen, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Nótese bien esta frase que está en primer lugar. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Quién es bienaventurado y santo? Dichoso el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Entonces, ¿cómo puedo yo librarme de la segunda muerte? Aquí está la clave. ¿Cuál es la clave? Tener parte en la primera resurrección. Hablando del tema de la resurrección, no está hablando en este libro y especialmente en este versículo de la resurrección que va a haber de los muertos cuando Cristo venga, sino la primera resurrección se está refiriendo aquí a algo simbólico con una aplicación espiritual. Por lo tanto, ¿a qué se le considera en la Biblia la primera resurrección? Porque solamente el que tiene parte en la primera resurrección no sufrirá daño de la segunda muerte. Al decir que no sufrirá daño de la segunda muerte, estamos diciendo que no va a sufrir el fuego eterno, el castigo. Así que nos conviene esclarecer qué es o qué es lo que significa tener parte en la primera resurrección. En la primera. Bueno, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice, pero ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con él también fueron ¿qué? Y con él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Aquí está la aclaración, la explicación de lo que significa tener parte en la primera resurrección. Tener parte en la primera resurrección se efectúa, se lleva a cabo cuando dice el versículo 12 de Colosenses 2, cuando ustedes fueron sepultados con Cristo. Resulta que nosotros debemos hacer la semejanza de lo que Cristo hizo, especialmente en su muerte, sepultura y resurrección, porque Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ahora Jesús dice, yo quiero que hagan ustedes lo mismo. ¿De qué manera? Bueno, de una manera espiritual. ¿Y cómo se efectúa de manera espiritual? Bueno, Colosenses 2:12 dice, ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Es en este acto donde una persona muere con Cristo al ser sumergido en agua, muere, es sepultado y resucita con Cristo espiritualmente.
Es aquí donde una persona, con toda la certeza que Dios da a través de la Biblia, puede decir confiadamente, he resucitado con Cristo. He tenido parte en esa primera resurrección. Así que, ¿cuán importante es tener parte en la primera resurrección? ¿Qué tan importante puede ser? Bueno, ya vimos que te vas a librar de la segunda muerte si tienes parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque tener parte de la primera resurrección, ya estamos aclarando que se refiere cuando una persona es bautizada en Cristo. Y por eso es que el Evangelio de Cristo siempre va a estar enfatizando nacer de nuevo, resucitar con Cristo, algo que se efectúa cuando una persona muere, es sepultada y resucita a través del bautismo. Por eso el énfasis que hay en el bautizo dentro del Evangelio es tan importante, porque es la manera, la forma, la única forma para que una persona pueda resucitar con Cristo. Nadie puede decir, yo ya tuve parte en la primera resurrección habiendo creído solamente, o habiendo oído solamente, o habiéndome arrepentido solamente, sino se necesita primero oír, segundo creer, tercero arrepentirse, cuarto confesar su fe y bautizarse. Entonces, cuando una persona cumple con estos pasos, es cuando realmente existe esa transformación que se le llama nueva vida en Cristo, espiritualmente hablando. Es un milagro que ocurre porque solamente el poder de Dios que hay en el Evangelio es que puede hacer que una persona resucite de nuevo, es decir, resucite en el sentido espiritual para una vida nueva. Entonces, solamente el poder que hay en el Evangelio hace posible esto. Y aunque para muchos es insignificante, para muchos esto es insignificante. Por eso enfatizamos también que la persona debe estar, ¿qué? Consciente de lo que va a hacer, porque es algo tan sagrado, tan importante, tan serio. Es algo que se requiere estar consciente, bien entendido, para que pueda llevar a cabo el efecto poderoso de este tema importante que es resucitar con Cristo. Y así podemos decir, ya tuve parte en la primera resurrección. Y todos aquellos que ya tuvieron parte en la primera resurrección, la buena noticia es que será librado de la segunda muerte. Esta es la buena noticia. Ahora bien, no es el todo, es un paso importante, claro que sí, y es un paso esencial, pero también la Biblia dice, Apocalipsis capítulo 2 versículo 11. Apocalipsis 2:11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, el que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. No sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí está la clave, el que venciere. Qué bueno es que todos entendamos la necesidad de la primera resurrección, es decir, de resucitar con Cristo a través de lo que hemos explicado. Qué bueno fuera que todos entendamos esto, pero que también entendamos que después de resucitar con Cristo, de tener parte en la primera resurrección, si no nos llega la muerte o Cristo aún no viene, necesitamos seguir, continuar, perseverar en la fe, mantener esa fe. Por eso dice el texto, el que venciere, porque no se trata solo de resucitar con Cristo, es decir, fueron bautizados y ya fue todo, no.
Es un gran paso que han dado, muy importante y muy esencial, sí, pero no es el todo, porque después de resucitar con Cristo, es decir, después de empezar una vida nueva, espiritualmente hablando, hay que continuar, hay que mantener esa fe, porque es precisamente lo que el escritor, el apóstol Juan, tenía al declarar estas palabras a los creyentes del primer siglo, porque había mucha persecución. Y cómo Dios, a través del Espíritu Santo, quiso animar a los creyentes que valía la pena vencer y salir victorioso para no sufrir daño de la segunda muerte. Vale la pena. Por eso dice Apocalipsis capítulo 3 verso 5. Apocalipsis capítulo 3 verso 5. El que venciere, ahí está la clave, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahí está la clave. El que venciere, el que logre vencer, el que logre ser victorioso, no negando su fe, no rechazando su fe, manteniendo su fe hasta la muerte física. Dice la escritura que el que logre vencer va a ser vestido de vestiduras blancas y ahí está la clave. No borraré su nombre del libro de la vida. No lo voy a borrar. Pero para que no sea borrado, ¿cuál es la condición? La condición es el que venciere. ¿Cuán importante es vencer para no ser borrado del libro de la vida? Porque qué triste también que muchos creyentes en el primer siglo habían tenido parte en la primera resurrección, es decir, habían nacido espiritualmente, habían resucitado con Cristo a través del bautismo. Por un tiempo caminaron bien, pero cuando vino la persecución, muchos negaron su fe y todos aquellos que no salieron victoriosos por haber negado la fe, van a sufrir daño de la segunda muerte. ¿Por qué? Porque ya fueron borrados sus nombres del libro de la vida. Porque la condición para no ser borrado aquí es salir victorioso o el que venciere. Por eso es tan importante entender que todo aquel que ya es un creyente debe permanecer en la fe hasta el fin para no sufrir daño de la segunda muerte. Pero hay quienes aquí todavía que no han tenido parte en la primera resurrección. No han tenido parte en la primera resurrección, no han sido bautizados de la forma bíblica, de la forma apropiada, correcta, consciente, escritural, avalada por Dios, por las escrituras. Hay muchos que todavía les falta tener parte en la primera resurrección. Por eso es importante tener parte en la primera resurrección y perseverar hasta el fin. Así que una vez más, esperando que este tema pueda ser de mucha ayuda para todos, porque esta es la buena noticia. Podemos librarnos de la segunda muerte. De la primera no, pero de la segunda sí. Gracias a Dios, porque nos ha dejado los medios posibles y que con su ayuda, bien que podemos. Es que ya muchos creyentes han muerto en Cristo, han muerto en el Señor. Ellos ya vencieron. No solo se bautizaron teniendo parte en la primera resurrección, mantuvieron su fe hasta la muerte, hasta el fin de sus vidas. Ellos no van a sufrir daño de la segunda muerte. Nosotros todavía seguimos en la lucha. Pablo decía, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, prosigo a la meta, continúo, sigo, tengo que seguir. Y esa es la invitación que hacemos a todos ustedes que están aquí con nosotros en esta plataforma y todos aquellos que a través de Facebook estarán viendo esta transmisión. Queremos invitarlos a todos a que puedan atender
este llamado que Dios hace a través de su palabra. Esperando que todos podamos meditar. Recuerden que si tienen dudas o quieren más información, pueden comunicarse con un servidor y atenderles más especialmente y directamente. Dios les bendiga a todos y gracias por su fina atención.